Bienvenidos a Prueba con Inge Rover. En esta ocasión vamos a hablar sobre fuerzas y aceleraciones, un método de dinámica que está basado en la segunda ley de Newton. Y también hablaremos sobre momento de inercia de masa, que es un concepto nuevo que vamos a introducir. Esto de fuerzas y aceleraciones está basado en la segunda ley de Newton. Todos conocemos la segunda ley de Newton. Secundaria nos dicen, fuerza igual a masa por aceleración. Ya ahorita sabemos que es suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sea la resultante de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es igual a la masa por la aceleración como vectores. Aquí está indicado que es aceleración del centro de gravedad. ¿Por qué? Porque si es nada más traslación lo que tiene el cuerpo, bueno, todo el cuerpo tiene la misma aceleración, cada punto del cuerpo. Pero si ya hay rotación, ya puede estar ocurriendo que la aceleración del centro de gravedad de ese cuerpo sea diferente que la aceleración de cualquier otro punto. Entonces, por eso está indicado ya aquí de esa manera. En lugar de esta ecuación, para traslación, podemos usar sus componentes en cada uno de los ejes coordenados. Suma de fuerzas en X, en Y y en Z, igual a masa, multiplicada por la componente en cada uno de los ejes de la aceleración del centro de gravedad. Entonces, si solo hay traslación, aplicamos esto, tal como está. Ahora, nada más como ejemplo para ponernos un poco en ambiente, vamos a hacer un pequeño análisis, ya con valores numéricos. Supongamos que aquí tenemos un bloque sobre un plano inclinado, 35 grados con respecto a la horizontal, y que este bloque o caja tiene una masa de 30 kilogramos. Y para hacer esto más fácil, puesto que nada más se aplica una aplicación de las ecuaciones de segunda ley de Newton, vamos a despreciar la fricción para no tomar en cuenta la fricción que siempre la hay sobre este cuerpo, si se va a estar moviendo. Bien, entonces, para eso representamos la ecuación de suma de fuerzas igual a masa por aceleración con dos diagramas. El primer diagrama, este es el diagrama de cuerpo libre que ustedes saben hacer ya perfectamente de sus cursos de estática, ¿no? Que representa todas las fuerzas externas que actúan sobre este cuerpo. Como suponemos, estamos poniéndole la condición de que no hay fricción, sobre este cuerpo actúa su peso, que siempre el peso de un cuerpo va dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es un vector vertical hacia abajo. Y la normal, que es la reacción que hay entre la superficie inclinada y el cuerpo, según la tercera ley de Newton de acción y reacción. Pero como es nada más la acción de la superficie inclinada sobre el bloque, pues sabemos que la normal es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Normal es sinónimo de perpendicular. Entonces, si se os olvida cómo va la normal, pues perpendicular aquí, a esa línea que es la superficie de apoyo. Es decir, el ángulo formado entre la normal y el plano inclinado es un ángulo de 90 grados. Es la representación de el primer miembro de la ecuación, suma de fuerzas. El segundo miembro es el segundo diagrama. Se le denomina normalmente diagrama cinético o diagrama de fuerzas efectivas. ¿Por qué se le llama así? Porque así se les ocurrió llamarlo, ¿no? Diagrama cinético, eso porque son fuerzas cinéticas aquí, o diagrama de fuerzas efectivas. Y además ya sabemos que con estas condiciones que tenemos, obviamente este bloque va a deslizar hacia abajo porque no hay fuerza de fricción que lo detenga. Entonces ya de antemano sabemos que la aceleración va en esta dirección y sentido, a lo largo del plano inclinado. Bueno, representamos no la aceleración, la fuerza cinética, masa por aceleración. O sea, esto no es nada más aceleración, es una fuerza cinética. Y si multiplican masa por aceleración, les va a dar Newton. Bueno, entonces ya aquí están los dos diagramas. Se aplica segunda ley de Newton, fuerzas y aceleraciones, a estos diagramas que representan las fuerzas estáticas o fuerzas externas y las fuerzas cinéticas o efectivas. Primero, pues para en caso de que lo necesitemos, por ejemplo, si hubiera fricción, necesitaríamos saber el valor de la normal, con suma de fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y, que en Y no hay aceleración, no se está moviendo hacia adentro del plano inclinado del cuerpo. Entonces la aceleración en el eje Y es 0 y el valor de la normal aquí está calculado.
Ahora, suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración del centro de gravedad, componente en X, y ahí sí es esto, 30 por 9.81 por el seno del ángulo de 35 grados, igual a, en sentido positivo, masa por aceleración del centro de gravedad. Despejando la aceleración del centro de gravedad, tenemos que, miren aquí está masa y también abajo está la masa. En este momento nos damos cuenta de que no afecta para el comportamiento de qué aceleración tendrá este cuerpo, no importa su masa, se anulan entre sí. Importa la aceleración de la gravedad, que esa es constante mientras estemos aquí cerca de la Tierra, y el ángulo del plano inclinado. Al final nos da esta aceleración, con este ángulo que es hacia abajo del plano inclinado, naturalmente. Ahora ya si nos pidieran calcule la posición del cuerpo, este bloque después de 5 segundos. Bueno, aplicamos esta aceleración a un movimiento de traslación uniformemente acelerado. Y lo encontraríamos, ¿no? Eso no tendrían problema, puesto que ya la cinemática ya es algo conocido por ustedes. Algo similar ocurre cuando hay rotación. En traslación, la masa, en traslación, la masa es la inercia que se opone a cambiar el estado de movimiento del cuerpo. O sea, se opone a que cambien estas condiciones de que esté en equilibrio. Es la inercia que se opone a cambiar la velocidad que tiene. Velocidad cero, hay una inercia que se opone a cambiar esa velocidad cero. Un ejemplo, alguien va a empujar una bicicleta, yo voy a empujar una bicicleta donde va una persona que está aprendiendo a manejar la bicicleta y pues a ver, súbete, ya la voy empujando hasta que ya tiene cierta velocidad y ya le sigue pedaleando y ya si se cae o no, ya es cosa de esa persona. Pero para cambiar su estado de movimiento de cero a cierta velocidad hubo que acelerarlo, darle cierta aceleración. Y si es una bicicleta con una persona que a lo mejor la masa total es de 80, 90 kilogramos, pues no hay que hacer mucho esfuerzo y ya. Pero que si eso que vamos a empujar es un vehículo, un automóvil, aunque sea pequeño, ¿cuánto puede tener de masa? 700, 800, 900 kilogramos. Y si yo solo lo voy a empujar, aunque sea en planito, pues no es lo mismo que empujar una bicicleta. Tendré que sudarle y ir empujándolo para cambiarlo de ubicación. La inercia, la masa, que es la inercia, se opone al cambio de velocidad en traslación. Para rotación es algo similar. Hay una inercia que se opone al cambio de velocidad angular. Por ejemplo, suponiendo que este círculo es una vista de planta de un carrusel donde se suben los niños a unos caballitos ahí para irse divirtiendo. Si es un carrusel pequeño, de esos que tienen nada más 4 caballitos, se suben 4 niñitos y una sola persona puede tomar el carrusel de un tubo y fácilmente darle unas vueltas y que siga moviéndose. Y si quiere detenerlo, pues nada más sujeta un tubo, da tal vez 2 pasos y ya se detuvo. En cambio, si este carrusel es de 7, 8 metros de diámetro en lugar de ser de 1,5 metros y tiene ahí 30 caballitos distribuidos con 30 niños y unas 25 mamás o papás deteniendo a los niños, y una sola persona quiere moverlo, pues sí, lo puede hacer, pero tendrá que ir despacito. Y lo mejor es que le ayuden varias personas alrededor para que puedan vencer la inercia de este carrusel grande que se opone a cambiar su estado de movimiento. Y si ya cuando se van a detener una sola persona dice, lo voy a detener para que se baje Juanito que ya está llorando. Toma el tubo y se queda parado y el carrusel lo arrastra. ¿Por qué? Porque es una gran inercia que la inercia se opone al cambio de velocidad angular de un cuerpo. A esta inercia que se opone al cambio de velocidad angular se le llama momento de inercia de masa. Momento de inercia de masa. Si hablamos de momento de inercia de masa, quiere decir que estamos ya en rotación, en movimiento de rotación de algo. Y dirán, ¿y cómo se calcula esto qué es eso de momento de inercia de masa? Bueno, ya se explicó de qué se trata. Es la oposición a cambiar la velocidad angular de algo que está girando. La ecuación matemática, puramente matemática, para encontrar el momento de inercia de una masa que está girando es I. Por I se indica
el momento de inercia de masa, I mayúscula. Ninguna otra letra es la que se utiliza. Y así. Si nada más ponen I, pues eso puede ser L o puede ser un 1. Es así, I, para saber de qué hablamos. Bien, ese momento de inercia se calcula con la integral de R cuadrada diferencial de masa. Ah, bueno, ¿y esto qué? Ah, bueno. Matemáticamente lo que se hace es un cuerpo que está girando se divide en una multitud de pequeñas masas, o sea, en masas diferenciales, y se usa el radio que hay del centro de rotación a cada una de las diferenciales de masa y se hace una integral. Nosotros como ingenieros, ustedes que están estudiando ingeniería, pues no vamos a hacer para eso una integral, que además si no es un cuerpo homogéneo se vuelve muy complejo. Una integral para cada momento de inercia que necesitamos saber. Como la mayoría de los cuerpos que se utilizan en los mecanismos son cuerpos de formas definidas, ejes de rotación, engranes que se pueden considerar como discos homogéneos, poleas. En ese caso lo que hacemos, acudimos a una tabla de momentos de inercia de masa. A ver, aquí vine a tomar un libro y aquí está en inglés la tabla, pero nos dice que, bueno, ahí ven la tabla. Ahora, y aquí vienen para diferentes cuerpos. Que para un cilindro circular, hueco, para una forma de media caña o medio cilindro, para un cilindro circular homogéneo, para un semicilindro, para un paralelepípedo, o sea, un bloque con paredes lisas, ¿no? Una esfera, una barra uniforme y delgada, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es acudir a una tabla de momentos de inercia de masa y les decía que esta es la ecuación general para matemáticamente calcular el momento de inercia de masa de un cuerpo. Ahora, un ingeniero que hace, bueno, si esto en lugar de ser un carrusel es una placa uniforme y delgada de sección circular o es un cilindro uniforme, pues acude a la tabla de momentos de inercia, vuelvo a tomar la tabla de momentos de inercia de masa y veo cilindro circular homogéneo. Y me interesa el momento de inercia con respecto a este punto porque va a girar el cuerpo alrededor de este punto. Es el centro de gravedad si es que es homogéneo. Y busco y me dice el momento de inercia con respecto a este eje, relacionando mi diagrama con el diagrama que viene en la tabla de momentos de inercia de masa. Y veo es un medio de la masa por el radio al cuadrado. El radio de este cilindro o disco homogéneo. Y ya lo calculo. Y esa es la masa, pues, por radio al cuadrado, la mitad de eso, me representa, es una medida de la oposición que ofrece este disco a cambiar su estado de rotación alrededor de O. El momento de inercia que viene indicado en las tablas de momento de inercia de masa, normalmente es el momento de inercia centroidal. Y se le llama centroidal porque es con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad. En caso de que no sea el centroidal el que nos dan, nos lo indican aquí mismo en la tabla. Ahora, si este es un cilindro, entonces el momento de inercia que calculamos con esta ecuación es el momento de inercia o la oposición a cambiar su estado de rotación sobre este eje que pasa por este punto que le puse que es O y que también es G, porque es el centro de gravedad, si es que es un cilindro uniforme, y es el centro de rotación para un primer caso que vamos tratando aquí. Y aquí se menciona el diagrama del lado izquierdo, este diagrama. En este diagrama O es el centro de gravedad y el centro de rotación inicialmente, para este caso. Si este cilindro va a girar alrededor de un eje que pase por aquí, por A, un eje perpendicular a este plano, entonces pues ya es otro momento de inercia con respecto a ese punto. Y aquí se indica si el disco va a girar alrededor de A, del eje que pasa por este punto. El IA, o sea, el momento de inercia de masa con respecto al eje A o al punto A, que no es el centro de gravedad. Aquí se indica, ¿no? Este momento de inercia está dado por el teorema de los ejes paralelos
o teorema de Steiner. Esta ecuación, este teorema nos dice que el momento de inercia con respecto a un eje que no es el centroidal es igual al momento de inercia centroidal, que aquí le puse I0 porque coincide con el centro de gravedad. Es igual al momento de inercia centroidal, el que da esta ecuación, más la masa de este disco por la distancia d al cuadrado. Y aquí indicamos que d es la distancia que hay entre los dos ejes paralelos, A y O G, que es el mismo. O sea, ejes paralelos, ¿por qué? Porque son perpendiculares a este plano. Si quiero encontrar el momento de inercia con respecto a otro eje que vaya en otra dirección, pues nada más no lo puedo hacer de esta manera. Habría que usar otro método. Pero van a decir, ¿y dónde se utiliza esto? Aquí se enlistaron las tres ecuaciones aplicables para hacer suma de momentos en el método de fuerzas y aceleraciones. Es decir, es esto, suma de momentos con respecto al centro de gravedad igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad, que es el que dan normalmente las tablas, por alfa. Pero ¿cuál es la suma de momentos de quién? El primer miembro de estas ecuaciones se refiere al diagrama de cuerpo libre. Tendríamos que tener el diagrama de cuerpo libre de este disco y el diagrama de fuerzas cinéticas. Suma de momentos de las fuerzas del diagrama de cuerpo libre, que serían pues el peso y las reacciones o las acciones de otros cuerpos sobre el que se está analizando. Hacemos la suma de momentos y eso es igual a el momento de inercia centroidal por la aceleración angular del cuerpo. O si lo que conocemos o queremos encontrar o aplicar es con respecto al centro de rotación, que aquí es el mismo punto, pero puede ser diferente. Pues suma de momentos con respecto al centro de rotación es igual al momento de inercia con respecto al centro de rotación por aceleración angular. Bien, hay una tercera ecuación que se puede aplicar. Suma de momentos respecto al punto B, cualquier punto, inclusive el centro de rotación o cualquiera que sea. Suma de momentos con respecto a cualquier punto dentro o fuera del cuerpo analizado, igual a suma de momentos en el mismo punto de las fuerzas cinéticas. Y las fuerzas cinéticas básicas, o sea, las elementales, son el vector masa por aceleración del centro de gravedad y el momento de inercia con respecto al centro de gravedad por alfa. El primero es fuerza cinética. A ver, lo voy a indicar aquí, aunque ya quede un poco amontonado. Lo voy a poner abreviado. Esta es la fuerza cinética. Y este es el llamado par o momento cinético. O sea, si aplico esta ecuación tal como está al diagrama de cuerpo libre y al diagrama de fuerzas cinéticas, estas fuerzas cinéticas deben ser estas. No el momento de inercia con respecto a B, no. Momento de inercia con respecto al centro de gravedad por alfa y masa por la aceleración del centro de gravedad. Conclusión de todo esto, para aplicar estas ecuaciones a la parte de rotación de un cuerpo, pues hay que tener el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas externas que actúan sobre este disco y el diagrama de las fuerzas cinéticas. Esto, claro, se puede entender mejor una vez que hagamos problemas numéricos, que será en otra ocasión, porque ahorita pues ya no cabe más aquí. En esta ocasión fue todo. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes, suscríbete a mi canal. A prueba con Inge Robert. Hasta la vista.